Estructuras de datos. Desde que surgieron las ciencias aplicadas a la computación y la computación en sí, se empezaron a utilizar pequeñísimas unidades que pudieran almacenar parte de información en el disco duro. A estas pequeñas partes de información se les llamó simplemente datos. Sin embargo, estos datos se clasificarán luego como unas estructuras de datos más básicas en la computación, llamadas primitivas. Estas estructuras de datos primitivas son de orden enteros reales, caracteres, doubles, lógicos y punteros, surgiendo casi de inmediatamente la necesidad de agrupar estas estructuras de datos de tal manera que pudieran ser fácilmente manipuladas. Estas estructuras de datos avanzadas fueron denominadas no primitivas y son las estructuras de datos con un formato especializado para organizar y almacenar datos. Pero el concepto en sí mismo de lo que es estructura de datos es que son un modelo lógico o matemático de una organización en particular de datos. Las estructuras de datos también podrían clasificarse en estructura de datos estáticas o estructura de datos dinámicas. Las estructuras de datos estáticas son aquellas en las que se asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la variable, mientras que las estructuras de datos dinámicas son aquellas cuya ocupación en memoria puede aumentar o disminuir en tiempo de ejecución. La importancia y utilidad de las estructuras de datos es que el programador domine el concepto de programación estructurada, siguiendo 3 pasos. Primero, el programa debe tener un diseño modular, es decir, que el programa debe quedar segmentado en capas, por paquetes para más fácil reutilización y acceso, con una optimización de código que permita fluidez y menos gastos de recursos de máquina. Segundo, los módulos deben ser diseñados de un modo decente. Tercero, cada módulo debe codificar utilizando las 3 estructuras de control básicas, que son secuencia, selección, iteración o repetición. En resumen, la programación estructurada es un conjunto de técnicas que aumentan la productividad del programa reduciendo en elevado grado el tiempo para escribir, verificar, depurar y mantener los programas. Para eso se utiliza un número limitado de estructuras de control, reduciendo la complejidad de los programas y por lo tanto reduciendo los errores, y los programas son más eficientes. Las estructuras de datos se dividen en 2 partes, en estructuras de datos primitivas y en estructuras de datos no primitivas. Las estructuras de datos primitivas son los enteros, los reales, los caracteres, los doubles, los lógicos y los datos del indicador. Y por parte de los datos no primitivos tenemos la estructura lineal de datos y las estructuras no lineales de datos. De las estructuras lineales de datos tenemos matrices, pilas, colas y listas enlazadas. Y estructuras de datos no lineales tenemos árboles y grafos. Las matrices son estructuras de datos homogéneas y lineales que se caracterizan por organizar sistemáticamente los objetos de datos secuencialmente uno tras otro en un trozo de memoria continua, conteniendo varias piezas de información del mismo tipo. Pilas. Las pilas son estructuras de datos lineales homogéneas, las cuales son llamadas listas leaf. Esto quiere decir que su comportamiento es el último en entrar es el primero en salir. Sus 2 operaciones básicas son push, que es inserción, y pop, que es eliminación. Estas operaciones utilizan estas frases para incorporar elementos y para su respectiva eliminación. En esta estructura, los datos se añaden en la última posición, y para poder encontrar el primer dato que se ingresó es necesario ir eliminando desde el último para poderlo encontrar. En las aplicaciones más simples de estas estructuras es la de poder revertir el orden de una palabra. Colas. Es una estructura de datos lineal homogénea que es comúnmente llamada listas FIFO. Esto quiere decir que su comportamiento de inserción y eliminación se realizan en extremos diferentes, en donde el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir. En estas estructuras de datos, los elementos se incorporan en el extremo posterior, en tanto que la eliminación se ejecuta en el extremo delantero. Una analogía de colas sería las filas de los bancos, y en la computación estas son usadas en las CPUs para planificar las tareas y en la programación del disco.
Listas enlazadas. Una lista enlazada es una estructura de datos lineal. Consiste en un grupo de nodos donde cada nodo contiene datos y un enlace para el siguiente nodo en la secuencia. Su almacenamiento se basa más en el orden lógico que en el físico. Tiene aplicaciones como almacenar el enlace de una URL para el momento que se presione el botón atrás del navegador, inmediatamente redireccionar a la página anterior. Árboles. Una estructura de datos de árbol es una herramienta poderosa para la organización de los objetos de datos basados en llaves. Es igualmente útil para la organización de múltiples objetos de datos en términos relacionados jerárquicamente. Las estructuras de árbol hacen una excelente alternativa a las matrices, especialmente cuando los datos son almacenados en aquella estructura interna que permite un elemento relacionado entre sí. En las aplicaciones de árboles. Los árboles se utilizan en muchas aplicaciones de búsqueda en las que se introducen los datos constantemente eliminados y como los mapas y fijar objetos de muchas bibliotecas del lenguaje. Otra aplicación de los árboles se ve mucho en los sistemas operativos. Un sistema operativo mantiene el sistema de archivos de un disco como un árbol, donde las carpetas de archivos actúan como nodos como los nodos del árbol. La estructura es útil, ya que adapta fácilmente a la creación y eliminación de carpetas y archivos. Grafos. Los grafos son estructuras de datos compuestas por un conjunto de pares ordenados llamados nodos o vértices. Un grafo puede ser no dirigido o dirigido desde un vértice a otro. El modelado de estructuras de datos con vértices y aristas son usados para resolver algunos problemas como asignación de recursos y diseño de bases de datos. Esto es mucho más fácil utilizando grafos. Una de las aplicaciones de los grafos en las ciencias de la computación son los enlaces de un sitio web, los cuales pueden ser ilustrados por un grafo dirigido. Los vértices serían las páginas web disponibles en el sitio web y existe una arista dirigida desde la página A hacia una página B. Si y solo si A contiene el enlace de B.